Es indudable que las energías renovables están aquí para quedarse. No son ya una idea utópica ni son una idea de cuatro locos que quieren pues, un mundo idealizado, sino que han venido para quedarse y por una razón fundamental. La razón fundamental está relacionada con la enorme bajada de precios que ha sufrido determinadas energías, no todas las renovables, que han sufrido específicamente dos de ellas. La energía que utiliza, la generación de energía eléctrica que utiliza como fuente primaria el viento, la energía eólica, y la generación de energía eléctrica a partir de radiación solar. Esas dos, fotovoltaica y eólica, que han sufrido pues, una fortísima bajada de precios, son las responsables de que las energías renovables en estos momentos sean energías que tienen pinta de convertirse en energías mayoritarias en la base del sistema eléctrico. Hay otras ventajas, además de la económica, que es indudablemente un motor que ha contribuido positivamente al gran desarrollo de las renovables, y es el impulso que se ha hecho desde las diferentes administraciones, teniendo en cuenta que son energías sostenibles, es decir, energías que no contribuyen negativamente al efecto invernadero, es decir, que no emiten gases y no tienen efectos contaminantes en la atmósfera que provoquen o que estén relacionados con lo que la comunidad científica atribuye a dichos gases, ¿no? Que es el cambio climático. Así que en las energías renovables vemos como dos grandes ventajas que hay que tener en cuenta. La primera de ellas es que algunas de ellas tienen un precio muy competitivo, un precio inferior a la generación eléctrica a partir de otras fuentes, como pues las energías fósiles. La segunda de las ventajas tiene que ver con su no contribución a la generación de gases de efecto invernadero y, por tanto, su mitigación, cómo contribuyen mitigando los efectos del cambio climático. Dos ventajas indudables, pero que también van acompañadas por una serie de inconvenientes. El primero de los inconvenientes es el coste. Hemos dicho que las energías renovables son más baratas, pero dos de ellas son más baratas. La de origen eólico y la de origen solar fotovoltaico, porque el resto son más caras. Cuando hablamos de la biomasa, estamos hablando de unos costes de instalación elevados, en el entorno de los 2,5 millones de euros por megavatio instalado, cuando las energías fósiles tienen unos costes de instalación muchísimo menores y las energías fotovoltaica y eólica también tienen unos costes mucho menores. La energía de origen solar, pero que transforma previamente la radiación solar en energía térmica, lo que llamamos centrales solares termoeléctricas, también tienen un coste muchísimo más elevado. Estamos hablando ya de costes de megavatio instalado que, dependiendo de la configuración exacta, si tienen almacenamiento o no, pero hablaríamos de desde algo más de 4 millones hasta el entorno de los 6 millones por megavatio instalado. El segundo de los inconvenientes, que afecta específicamente a la fotovoltaica y a la termosolar, es que son muy extensivas en terreno, es decir, requieren grandísimas extensiones de terrenos para implementarse. Pensemos que, por ejemplo, la energía de origen fósil tiene muy concentrada la energía primaria. Entonces, las energías, en general, las centrales que nos van a hacer falta son pequeñas. Pensemos que una central de ciclo combinado de más o menos 800 megavatios de potencia, pues ocupa entre 6 y 8 hectáreas. Pero ¿cuánto ocuparía la misma en fotovoltaica, la misma potencia? Pues aquí tenemos que irnos a unos ratios que están entre los 2 y 3 hectáreas por megavatio de fotovoltaica instalado. Es decir, que para instalar esos mismos 800 megavatios, que si nos vamos al ciclo combinado ocupan 6, 8 hectáreas, una parcela de un polígono, pues aquí nos tenemos que ir a una extensión de terreno que sería aproximadamente, arrancaríamos en las 1.600 hectáreas, 1.600 campos de fútbol, y podríamos llegar hasta las 2.500 hectáreas. Es decir,
todo lo que te alcance a ver la vista con diferencia, incluso aunque estés en un punto muy elevado, estaría lleno de placas fotovoltaicas. La eólica es menos extensiva en terreno, pero también recordemos que los aerogeneradores tienen que estar a cierta distancia entre sí para que las turbulencias que provoca uno no afecten al siguiente. Entendemos que más o menos tienen que estar separados como unos, calculemos de media, entre 100 y 200 metros. Así que si nosotros queremos generar 800 megavatios, pues lo que tendremos que buscar son parcelas muy grandes, enormes, para poder poner pues, más o menos entre 300 y 400 aerogeneradores. Planteémonos qué distancia kilométrica tiene que tener un sitio que tenga 300, 400 aerogeneradores. Ese hecho de que sean muy extensivas en terreno pues provoca un impacto visual, porque cuando vemos 300 o 400 aerogeneradores todos juntos, o cuando vemos unas placas capaces de generar pues 200, 300, 400, 500 megavatios, que son algunas de las nuevas centrales fotovoltaicas que se están construyendo en algunos sitios de España y del mundo, pues tenemos que pensar que el impacto visual es tremendo, modifican mucho el aspecto que tiene pues, una zona determinada. Y ahora nos vamos a los impactos medioambientales. Los impactos medioambientales no una fotovoltaica, una eólica, una termosolar, una planta de biomasa, no una planta hidroeléctrica, no son neutras desde el punto de vista del impacto medioambiental. Por supuesto que tienen impacto medioambiental. Los impactos medioambientales, depende de la tecnología, serán unos u otros. La hidro, ¿qué problema tiene? Pues que inunda grandes extensiones de terreno, modificando enormemente los ecosistemas. La biomasa tiene un problema relacionado con los lixiviados y un problema relacionado con las emisiones atmosféricas de partícula sólida. La fotovoltaica, aparte del impacto visual, pueden, ya no tanto, pero en otras, pues la modificación que hay que hacerle al terreno, el movimiento de tierras, que ahora no es tan habitual, pero antes sí era muy habitual, pues también modificaba los ecosistemas y modificaba pues, determinados impactos que se pueden tener en la vegetación y en la avifauna. En el caso de la eólica hay dos impactos que no podemos olvidar. Primero de ellos es el impacto sobre aves. Ese impacto en la mortalidad de aves pues es un hecho registrado, es un hecho que es cierto que hay otras instalaciones que también provocan mortalidad de aves, como las instalaciones de alta tensión, que nadie se cuestiona, pero no hay que, bueno, es indudable que tiene un impacto negativo en aves. Y además la eólica tiene otro impacto que no está suficientemente bien resuelto, que es el qué hacer con las palas una vez que han terminado su vida útil o una vez que han sufrido un siniestro. Esas palas tan grandes, hablemos de palas que pueden tener 45, 60, hasta 100 metros de longitud, hechas con materiales plásticos, ¿qué se hace con ellas? Porque transportar esa cosa tan grande por terrenos escarpados, una vez que ya no tiene ningún valor, cuando se van a instalar pues compensará, pero una vez que ya no valen para nada, ¿qué hacer con esa pala? Es un problema que no está suficientemente bien resuelto. Las fugas de fluidos, de aceite, fundamentalmente aceite hidráulico, aceite de la multiplicadora, también es un pequeño problema que también es un pequeño impacto que hay que considerar. E igualmente el ruido que provocan los aerogeneradores, que no es, que es un ruido evidente, que es un ruido que no sé, en caso de poblaciones cercanas o actividades cercanas, pues se escucha perfectamente y supera determinados límites legales. La termosolar tiene sus impactos negativos, el principal es la modificación que sufren los ecosistemas, los movimientos de tierras que vamos a hacer, pero también hay que tener en cuenta que algunas de ellas, algunas de las tecnologías, utilizan un fluido caloportador que es contaminante para el terreno, que está calificado como contaminante para, tanto para peces, para el mundo acuático, como para animales, ¿no? Entonces, el propio terreno se puede contaminar en caso de una fuga, así que también será un impacto que tendremos que considerar.
además de los impactos medioambientales, que no podemos afirmar que sean neutros, la siguiente valoración que tenemos que hacer es cómo contribuyen al empleo. Las energías renovables, específicamente las dos energías mayoritarias, las que se están colocando como alternativa a la generación a partir de energías fósiles, no son generadoras de grandes cantidades de empleo, ni durante el proceso de construcción, ni durante su operación y mantenimiento. Tenemos que considerar que generan poco empleo para el nivel de inversión que requieren. No es así en el caso de la biomasa, la termosolar, en las que el empleo que producen es muy significativo y tiene un impacto muy positivo. Pero, recordemos, fotovoltaica, termosolar e incluso hoy en día, tal y como se plantea la hidro, esas tres tienen muy poco, no son generadores de empleo, son plantas muy automatizadas que tienen muy pocas necesidades de mantenimiento y por tanto son poco generadoras de empleo en la zona donde se asientan. Siguiente inconveniente muy significativo que tienen las renovables está relacionado con la no disponibilidad del recurso cuando se requiere. Hay que tener en cuenta que la energía eléctrica tiene que tener acoplada la generación y la demanda, es decir, la energía eléctrica es inestable, de manera que en el momento que se genera se consume. Cuando hablamos en el momento que se genera se consume, hablamos en el mismo segundo que se genera se consume. Si yo genero energía, los consumidores que haya se la chupan. Para mantener determinados parámetros del sistema, como la frecuencia, la tensión, etcétera, estables, necesitamos acompasar muy bien y determinar muy bien cuánta generación estamos introduciendo en el sistema, teniendo en cuenta los consumidores que tenemos, porque si no, variamos los parámetros de tensión y frecuencia, entre otros. Entonces necesitamos acompasar muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tenemos altas demandas no tenemos por qué tener gran recurso. Es posible que tengamos momentos en los que tengamos una fuerte demanda, pero que no tengamos sol, porque sea un día nublado, pues sea por la noche, porque esté habiendo nubes y claros, o porque, no sé, las condiciones meteorológicas no ayuden, haya un calor muy grande, por ejemplo, y con altas temperaturas la fotovoltaica pues, se ve afectada y produce menos. Entonces, no hay un acompasamiento entre el recurso y la demanda. Entonces, yo tengo que buscar formas de acompasar. En el caso de la biomasa, en el caso de la termosolar, en el caso de la hidro, eso no es un problema, porque tú puedes tener tu recurso almacenado, el agua almacenado y tirarla cuando quieres. Tú puedes tener la biomasa almacenada y quemarla cuando quieres. O tú puedes tener la energía térmica almacenada en grandes depósitos y convertirla en energía eléctrica cuando quieres. Pero en el caso de la fotovoltaica o en el caso de la eólica, de momento no disponemos de sistemas que acompasen la generación con la demanda y esto se hace en tiempo real y por tanto un sistema basado hoy en una grandísima penetración de la fotovoltaica y una grandísima penetración de la eólica requiere un respaldo con otro tipo de energía para cuando estas no están disponibles, que podamos disponer de ese tipo de energía. Eso indudablemente encarece los costes, porque necesito, por cada megavatio que yo ponga de eólica o de fotovoltaica, hoy necesito un megavatio de energía fósil que la respalde. No tengo esta, pues arranco esta. Tengo esta disponible, pues entonces no la utilizo. Puedo regular si tengo exceso, pero en el momento que tengo falta necesito tener un respaldo de energía fósil. Y eso nos lleva al último de los grandes inconvenientes que presentan la fotovoltaica y la eólica, y es que no hay sistemas de almacenamiento de momento desarrollados para almacenar esas grandísimas cantidades de energía. Empiezan ya a verse, hay algunas soluciones, empieza, digamos, a avistarse una solución y una luz al final del túnel, pero hoy, cierto, año 2021, que es cuando se está realizando este vídeo, el sistema de almacenamiento de energía eléctrica en cantidades masivas, específicamente mediante su transformación previa en energía electroquímica, ese sistema aún no está suficientemente desarrollado. Entonces hay que buscar formas, primero las formas de almacenamiento electroquímico en estos momentos están disponibles, pero son extraordinariamente caras. Las baterías son extraordinariamente caras y no compensa pues, poner una batería para un aerogenerador, el coste sería muchísimo más caro que el propio aerogenerador
y tenemos que ser imaginativos en cuanto a cómo vamos a almacenar esas otras energías. Eso sí, eso no es un problema para la hidro, eso no es un problema para la biomasa, eso no es un problema para la termosolar. Las tres disponen de capacidad de almacenamiento porque lo que almacenamos es el recurso, el combustible primario o el recurso primario, y lo convertimos en energía eléctrica exactamente en el momento que queremos, con cierta capacidad de regulación. Muchos inconvenientes parecen, pero lo que tenemos que plantearnos es esto. Pongamos en una balanza todos esos inconvenientes que he comentado y esas dos ventajas que son indudables: bajo precio y no contribuyen negativamente a generar gases de efecto invernadero. La alternativa que tenemos en esa balanza, pongamos, pero pensemos que si no queremos las renovables porque no queremos esos inconvenientes y porque no queremos gestionar esos inconvenientes, la alternativa número uno que tenemos es irnos a los combustibles fósiles. Y también tendríamos que poner en una balanza las ventajas y los inconvenientes que tienen las energías fósiles. Y encontraremos lo que encontremos, pero tendremos que sopesar cuál es la que tiene más ventajas e inconvenientes. En segundo lugar, la segunda forma de abordar esa balanza es intentando gestionar esos inconvenientes, porque es cierto que todos esos inconvenientes que son reales, nosotros podemos abordarlos, podemos gestionarlos de manera que podemos minimizar el impacto de esos inconvenientes. Si fuera así, tendríamos todas las ventajas o sufriendo menos esos inconvenientes. Así que ahora ya te puedes formar una opinión sobre si eres partidario de las energías renovables o eres un detractor de las energías renovables y un defensor a ultranza de las energías fósiles o de la energía nuclear.